Zenaida, yo quiero hacer una especie de recuento histórico para que quienes nos leen, nos escuchan o nos ven a través de este video tengan una idea clara del último periodo histórico de la República de Venezuela y los pueblos ancestrales. Hay dos momentos muy importantes. El primero de ellos comienza en 1999, año 2000, durante los cuales el gobierno de Hugo Chávez logra un apoyo muy considerable de la mayoría de los pueblos originarios. ¿Por qué fue así? Bueno, ¿por qué fue así? Porque veníamos de un proceso donde realmente había una exclusión de tal manera que nosotros no, como pueblos originarios, no aparecíamos, ¿verdad? Dentro de la Constitución como tal, ¿no? Solamente con un artículo donde decía que los pueblos eran pueblos de excepción, ¿no? Así simplemente lo decía en un literal de un artículo de la Constitución del 61, ¿no? Entonces eso pues llamó la atención, digamos así, de los pueblos originarios porque se dio un espacio, digamos, de discusión, de inclusión y eso hizo pues de que muchos de nuestros pueblos se acercasen pues a ese proyecto y se reflejaran pues a través de ese pronunciamiento, de ese reconocimiento ancestral a través de la Constitución. Esa es la gran razón por la cual estos pueblos pues donde hago parte llegaron pues a ese reconocimiento, no solamente el preámbulo de la Constitución que se considera del 99, de que se considera como un estado pluriétnico, multiétnico y que allí pues se reflejaba esa conquista hasta ese momento, pues es la gran verdad y es lo que llamó la atención de los pueblos indígenas. Luego viene un segundo momento que podría fijarse en el año 2010, en el cual se produce un desapego, un alejamiento de los pueblos ancestrales del gobierno de Venezuela. Bueno, porque ya en ese momento, ¿verdad? Ya pasando una década, ¿verdad? Ya no se veía esa respuesta a la cual los pueblos querían, pues, en cuanto a su calidad de vida, ¿no? Entonces, no hay ese reflejo que dice ahí la Constitución. Hay mucha conquista, pues, digamos, constitucionales a través de las leyes, ¿verdad? Muchas leyes que favorecen a los pueblos en cuanto a la ley de demarcación del hábitat natural de los pueblos indígenas, la misma ley de idiomas, la ley de artesanos, es decir, una serie de leyes que debería haberse restituido pues esa calidad de vida. Ya no se ve y se incrementa y las condiciones económicas pues se hace más visible pues a partir de ese momento y luego pues es la lejanía y es lo que el pueblo empieza a ver, ¿verdad? Que no hay una reivindicación real de lo que venía al inicio, pues. Entonces, eso es lo que hace que muchos de los pueblos, pues, no veis la incidencia, la mejoría, lo que se prometía no se estaba cumpliendo realmente. Esa es la gran razón de ese supuesto reconocimiento que solamente quedó en la Constitución y no hubo en la práctica, pues en la vida práctica del pueblo no se visibilizó y mucho menos en esta época. Yo les llamo a usted porque los pueblos ancestrales, de los cuales usted es una importante representante, acaban de sacar un manifiesto de apoyo al Acuerdo de Panamá que busca una reivindicación democrática del país encabezado por María Corina Machado. Hay varios detalles que me parecen muy significativos y que me gustaría comentarlos con usted. En un momento determinado, dice el documento de ustedes, los pueblos originarios agonizan. Hay un 80% de pobreza extrema. ¿Qué significa esto en la práctica, Zenaida Fernández? Bueno, eso en la práctica significa desnutrición de los niños, desmejoría en las escuelas. Eso se traduce también en una desocupación, o sea, un desempleo de la cantidad de personas de los pueblos indígenas que hoy no consiguen cómo solventar. Igual que todo, porque la pobreza aquí en Venezuela se ha incrementado, ¿no? En estos últimos 20 años ha sido más visible y por supuesto la
zona más vulnerable son los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque eso es la franja, digamos así, de la sociedad que está más vulnerable hacia esas condiciones por su propia realidad, de su propia zona donde viven. Por ejemplo, acá yo vivo en la zona de Maracaibo, en el estado Zulia, donde existe más o menos un 43% de población indígena guayú, en una zona, digamos, del oeste de Maracaibo, y que son condiciones que realmente se vulnera pues la calidad de vida del indígena guayú en este caso, ¿no? Pero no solamente está afectado el guayú, está afectado los 5 pueblos indígenas de acá del Zulia y así en toda Venezuela. Entonces nosotros decimos que eso se visibiliza en cada niño que nosotros vemos en estado de desnutrición, ¿verdad? Porque no hay acceso a la calidad de vida, no hay acceso a la alimentación, que es una necesidad diaria del ser humano, ¿no? Y que, bueno, quienes creemos en un Dios nos trajo para que vivamos en una vida en abundancia, más no lo estamos viendo, ¿no? El Estado no está garantizando pues ese nivel de acceso al trabajo. La mayoría de los indígenas guayú en este caso estaban dedicados a una mano de obra de la construcción. Al no haber una inversión sobre esa área, porque tenemos más de 10 años donde no hay construcción aquí en la región del Zulia. Eso ha hecho que muchos de nuestros hermanos emigren hacia Colombia, hacia otros países, e inclusive hasta ahora que nunca se había dado ese proceso, hay ahora vemos indígenas que están por allá, por los Estados Unidos, han pasado igual que todos los venezolanos que hoy están allá, ¿no? Llevando su mano de obra para el sustento diario para poder enviar a sus familias, ¿no? Entonces, como todo venezolano, también está sufriendo esa calamidad. Vemos hoy ancianos solos en sus casas, ¿verdad? Porque no hay acceso a los hospitales están totalmente colapsados. Uno va a una emergencia, no es posible ser atendido, ¿no? Y mucho menos el indígena. Aunque en los hospitales, aquí en el estado Zulia, por ejemplo, hay áreas para atención al indígena, pero cuando el indígena va allí a ese acceso, no hay quien le atienda, no hay cómo responder a un medicamento, no hay cómo responder a si va a tener un servicio de operación, nada de eso. Entonces, los jóvenes, por ejemplo, según las últimas encuestas que ha hecho la Universidad Andrés Bello, manifiesta que en las zonas indígenas, propiamente en el territorio guayú, digamos así, que son nuestras tierras ancestrales, el acceso para los jóvenes, el acceso para el estudio es difícil. Entonces, un joven llega prácticamente a ser bachiller, más nada, y de allí ya no tiene acceso para ir a las universidades, porque en la mayoría, ¿verdad?, venían a estudiar acá a Maracaibo, donde está la universidad. Hoy día eso es difícil. Anteriormente, los que pudimos accesar y estuvimos en esas universidades, tuvimos condiciones, ¿verdad?, mínimamente para ir a estudiar y para poder nosotros tener nuestra subsistencia mientras estudiamos. Hoy eso no se da. O sea, un joven si llega al bachillerato es como que ya logró una victoria, digamos así, ¿no? Pero hasta allí quedó, pues, porque no hay acceso para poder ir a la universidad. Las universidades, las carreras que hoy hay están muy difíciles porque ahora hay estudio es por vía internet, y en esas condiciones, en esa zona, muchas veces el internet no llega, pues. Entonces, ese muchacho que uno sabe que el estudio presencial es muy necesario, ¿ya? Entonces, si no tiene ese acceso, bueno, ese muchacho va a quedar allí. Y hay una gran población, pues, de que se está perdiendo, pues, la oportunidad de profesionalizarse, o aunque sea un estudio técnico, para poder aportar al desarrollo de esta nación. Entonces, esa es la realidad de nuestro pueblo, que realmente de esa llamada inclusión se ha convertido en una verdadera exclusión de nuestra población. Otro de los aspectos importantes del documento es cuando señala que no se ha cumplido el artículo 19 de la Constitución sobre la demarcación de las tierras ancestrales. Y esto tiene una importancia singular por estos días cuando se trata de la crítica a las actividades mineras en la zona, porque continúan llegando noticias en las últimas horas de balaceras, de problemas con gente armada en la región.
Sí, ciertamente nosotros hacemos ese pronunciamiento y hacemos referencia de la explotación indiscriminada. Para nosotros es un ecocidio. ¿Por qué? Va contra la naturaleza, el ambiente, ¿no? Hay una explotación irracional en esas zonas. Estamos hablando de la parte sur, cuando en el Consejo Legislativo, donde fui legisladora, yo hice en aquel entonces, juntamente con nuestros compañeros de nuestra bancada, digamos así, que fuimos 3 diputados, que hoy conformamos también un movimiento que llamamos Zulia Humana. En aquel momento también, en la época de la pandemia, ese flagelo que terminó una gran cantidad de personas, y por supuesto indígenas también fueron afectados por ese problema. Y en aquel entonces nosotros solicitamos pues la ayuda humanitaria de muchos países que vinieron en aquel momento por la misma necesidad, porque estábamos en una pandemia, teníamos problemas sociales, económicos y todo eso. Y muchos miembros pues del pueblo Pemón, ¿verdad? También se manifestaron para solicitar esa ayuda. Y en esa zona minera especialmente hubo varios asesinatos de líderes que se manifestaban para buscar las condiciones de sobrevivencia de esa población. Y fueron asesinados por guardias nacionales que arremetieron contra la población. Eso está la data, digamos así, la información de todo eso. O sea, y desde acá del Zulia nos hicimos eco de esa situación que estaba ocurriendo en ese momento y que pedíamos pues que el cese, y estamos hablando más o menos de 8 años que eso ha pasado, ¿no? Y sin embargo eso ha continuado, ¿no? Sigue allí, los líderes denunciaban, y con razón, de que esas tierras que han sido sus tierras ancestrales, y que por el Estado debía haberse protegido, porque así mismo dice el artículo 119, así mismo dice la ley de demarcación de pueblos, demarcación de tierras y hábitats indígenas, de que el Estado debe garantizar la protección y la permanencia de los pueblos indígenas. Y más, no, eso no ha pasado. Y de allí, pues, es que nosotros decimos nuevamente en este pronunciamiento de que a nivel internacional debe haber una respuesta de verdad, de que ya cese esa indiscriminada explotación minera, que lo que está haciendo es trayendo pues males a esa zona, y está trayendo la muerte, porque por cada persona, ¿verdad?, que protesta o que se ha dado una apertura del propio Estado de que allí hay empresas de que pues en forma indiscriminada sacan todo el elemento mineral de esa tierra, y pues no hay nadie que diga qué es lo que va a hacer el indígena en cuanto a eso, ¿no? Entonces pedimos pues que a nivel internacional se haga una ayuda, y que realmente se toque esa parte, porque para los empresarios, para el mismo Estado, que es el que está ahí interviniendo, de ahí están sacando dinero, pero para los pueblos indígenas lo que está trayendo es la pobreza, la muerte, la desidia y el ecocidio natural de esa zona. ¿Con qué ojos ve usted y los pueblos ancestrales esta curiosa, inédita, extraña relación entre la encargada del gobierno, Delcy Rodríguez, y la administración de los Estados Unidos del señor Donald Trump? Bueno, nosotros estamos como, no solo espectadores, sino que estamos allí desde nuestro movimiento interviniendo, viendo, ¿verdad?, de muy cerca ese proceso. Claro que nosotros quisiéramos que, entendemos que hay un proceso de transición que tiene su tiempo, que tiene su periodo. Nosotros creemos que realmente hemos visto, ¿verdad?, como pueblos indígenas, que el gobierno del presidente Trump es un aliado, realmente es un aliado que de no ser así, no hubiese ocurrido el 3 de enero, no se hubiese dado ese espacio, ¿no? Sin embargo, vemos que quisiéramos, como personas que estamos viendo todo lo que le he contado anteriormente, quisiéramos que ya esa transición esté en nuestras manos. Pero sin embargo, bueno, vemos que se está dando ese tiempo, y que a través del liderazgo de la líder nacional, y hoy que está a nivel
internacional, María Corina Machado, logre finalmente establecerse que ya esa relación entre el gobierno de lo que ha quedado del gobierno de Maduro, que hoy está liderado por Delcy Rodríguez, que para nosotros no es la presidenta, es una encargada pues de acá, de los Estados Unidos, y está haciendo porque realmente vemos que desmontar todo lo que han construido por más de 25 años no es fácil, pues en ese sentido lo entendemos, ¿no? De que se tiene que dar ese periodo, pero más tenemos cifrada las esperanzas de que se están dando los pasos y que ellos mismos están desmontando toda esa persecución. Nosotros fuimos víctimas de esa persecución. De hecho, nuestro líder regional fue preso, estuvo secuestrado por más de 13 meses en una cárcel, y los primeros 6 meses no supimos de él, del diputado, exdiputado Eduardo Labrador. Y luego también el mismo Rodrigo Cabezas, que es de nuestro movimiento, un líder nacional, estuvo también secuestrado por esa represión. Ya hoy eso ha bajado bastante, ¿no? Y de hecho, hoy tenemos por lo menos la oportunidad de dirigirnos, de hacer pronunciamientos, de salir, ¿verdad? Porque estuvimos allí por más de un año, prácticamente nos habían cercenado hasta de poder nosotros dar una entrevista, de poder nosotros pronunciarnos políticamente. O sea, una dictadura realmente que, bueno, el que está afuera dice, no, eso no es así. Si es así, nosotros fuimos víctimas de persecución, apresados miembros de nosotros y dispersión de muchos movimientos que lo que hacemos es luchar por la verdad, por la justicia y por una mejor calidad de vida de todos los venezolanos. Es cierto lo que usted dice. Dentro de todo el panorama todavía difícil, complejo de la realidad venezolana, hay buenas noticias. Una de ellas es justamente este pronunciamiento de los pueblos ancestrales, otra, la actividad de la Coalición Nacional Sindical de Venezuela, que sigue creciendo día a día con diferentes sectores de la población. Y sin embargo, es inevitable preguntarle que frente al pronunciamiento de deseo de diálogo de María Corina Machado con el gobierno, sale el señor Diosdado Cabello diciendo no, no lo vamos a hacer. Yo creo que es una respuesta que, bueno, él tiene que darla de esa manera, pero nosotros sabemos que ese momento va a llegar, está cerca. ¿Por qué? Porque no es una petición de un gobierno, no es una petición de un movimiento, de un partido, es una petición, es una solicitud a gritos de una nación. ¿Por qué? Porque la nación toda, ¿verdad? Así como los pueblos indígenas, nosotros hoy nos pronunciamos, toda la población venezolana espera esa transición. ¿Por qué? Porque debe haber definitivamente una democracia donde todos no tengamos que pensar igual, todos podemos pensar diferente, pero siempre pensar en que es una nación, pues, una nación con diversos pensamientos, con diversas realidades, y que asimismo la Constitución lo dice, pues, es lo que tenemos que hacer, pues, y ver, ¿verdad? Y que todos podemos aportar para esta reconstrucción, para que ya no haya más niños desnutridos, para que no haya más enfermos muertos en los hospitales, para que la calidad de vida del venezolano, ¿verdad?, sea reivindicada realmente. Ese es el empeño de todo lo que nosotros estamos allí, y es la respuesta de la nación. Entonces, bueno, Diosdado puede decir cualquier cosa, pero la nación ya lo dijo, se manifestó, ¿verdad? Y que no, ellos secuestraron esas votaciones, esa verdad del pueblo, pero ahí está y se ha mantenido durante todo este tiempo. Entonces, es la voz del pueblo lo que se está hablando. No quiero sacar conclusiones equivocadas, pero escuchándola me da la impresión de que usted y a quien representa, las comunidades ancestrales, pasan por un momento de optimismo. Sí, estamos esperanzados porque
Fíjense que dentro de todo esto, nosotros como pueblos indígenas, ¿verdad? Y la misma, ahí se está violentando todo. Mire, la participación de nosotros como pueblos indígenas por elección popular, por ejemplo, eso ha sido secuestrado totalmente. Quienes están ahorita ahí de voceros pertenecen al propio gobierno. En aquel momento, ¿verdad? Y la misma constitución lo garantizaba, era que fuera plural, que de que se participara, ¿verdad? Según la población, aunque fuéramos una población, digamos, nacionalmente pequeña, puede representar 5% de la población nacional, pero teníamos una vocería que era representativa y original del pueblo. Hoy día no, hoy día lo coloca allí el partido de gobierno, el PSV en este momento, y entonces no corresponde a la vocería y nunca van a decir estas cosas que está pasando. Esto que estoy diciendo jamás lo diría un diputado indígena del PSV, jamás lo diría un legislador del PSV, porque están cercenados, están allí, responde a la verdad de ese gobierno y no a la verdad del pueblo. Entonces, esa es una de las cosas que hay que reconstruir, la participación de los pueblos indígenas, como era antes. O sea, se hacía una elección abierta y no de primer grado como lo hacen ahora, es designado prácticamente el vocero. Así nunca va a ser un vocero real y verdadero del pueblo. Entonces, en ese sentido, estamos esperanzados de que quien lidera hoy este movimiento de oposición ya tiene claro eso, porque hemos tenido la oportunidad de conversar con ella, de presentar esta realidad de que hoy estamos diciendo, de que se mantenga pues esa conquista constitucional que está, porque son conquistas realmente y no podemos decir que no, son conquistas, pero que ahora falta la conquista en la realidad, pues en la vida real. O sea, porque nada vale, ¿verdad?, de que esté en la Constitución, nada vale que exista una serie de leyes que no reivindique la vida del indígena como tal. Entonces debe haber un desarrollo, así como lo dice el artículo 119 de la Constitución, así como lo dice el capítulo completo, que es un capítulo completo para los pueblos indígenas, que habla del desarrollo económico, del desarrollo sociocultural de los pueblos. Entonces, eso ahora toca, ¿verdad? Todos los pueblos, desde la mirada que lo hagamos, tenemos que mirar hacia el desarrollo de los pueblos, que reivindique realmente al pueblo y que no quede ahí en letras muertas, sino que sea letras vivas y en beneficio de ese colectivo.